Reporte 100. Le agradezco a Katia Guzmán, coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? Que esté con nosotros esta mañana. Katia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, Juan Carlos. Sí, ¿y qué podemos entender por índice de progreso social? Claro, primero, ¿qué es el índice de progreso social? Es una medición holística del desempeño social que tiene un país, y en este caso para México sus entidades federativas, que es independiente a factores de ingreso y gasto, ¿no? Como estos indicadores tradicionales económicos. Este índice está basado en un rango de variables sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social. Las necesidades humanas básicas, que precisamente busca capturar como un mínimo bienestar, una mínima calidad de vida para la población. Los fundamentos del bienestar, que ya es como este segundo escalafón del progreso social, y finalmente la dimensión de oportunidades, que es como esta dimensión en donde se capturan indicadores que tienen que ver más con el desarrollo personal y profesional de las personas, ¿no? Sí. Aunque esta medida es independiente de indicadores económicos tradicionales, no busca reemplazarlos, sino complementarlos, ir más allá del PIB, es algo que nos gusta mencionar para el índice de progreso social. En términos muy generales, ¿no? Y a nivel nacional, lo que encontramos es que tenemos un puntaje de 63 puntos de 100 posibles, es decir, pasamos en el progreso social en 2021. Es el segundo peor año desde que se tiene registro. Únicamente 2015 tiene un peor puntaje en términos nacionales. Esto quiere decir que la pandemia sí tuvo un costo que significó precisamente el retroceso o el estancamiento en progreso social en los últimos 6 años, ¿no? Estamos en términos de progreso social a niveles de 2015. Entre 2020 y 2021, 24 entidades federativas sufren disminuciones, 7 presentan incrementos y el estado de Coahuila se mantiene prácticamente igual. Y una cosa interesante es que cuando agrupamos precisamente las entidades federativas por grupos de PIB per cápita, sin contar la actividad petrolera, encontramos que en promedio las entidades con PIB per cápita más alto, que además aquí es en donde se encuentra Sonora, pierden 3.1 puntos entre 2018 y 2021, y en comparación, este es el dato de las entidades con PIB per cápita más bajo. Sí. Y en comparación las entidades con PIB per cápita más alto, que es en donde sí se inserta Sonora, solo disminuyen 1.4 puntos, es decir, sí hay diferencias sustanciales cuando hacemos precisamente el zoom o nos ponemos como estos lentes de también ver como indicadores más tradicionales en lo económico. En cuanto a Sonora, lo mencionaba, es una de las entidades con PIB per cápita más alto, se coloca en la posición 3 de 32. Sin embargo, este buen desempeño en lo económico no se traduce de manera directa en un buen desempeño en el progreso social. Logra 65.9 puntos, tantito por encima de la media, y se coloca en la posición 12 de 32. Si la comparamos precisamente con entidades con un PIB per cápita similar, como Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, tiene un desempeño deficiente en cuanto al progreso social. Sí, estoy viendo aquí el índice de progreso social. 2015 Sonora tuvo 67.1, 2016 67.5, 2017 69, 2018, que es el mejor año, 70.4, 2019 69.5, 2020 67.9 y en 2021 cae a 65.9. Es decir, entre 2018 y 2021 cayó 5 puntos aproximadamente. Sí, casi 5 puntos, y tomamos de línea base precisamente el 2018, que es su mejor año.
cae precisamente casi 5 puntos, 4.5 puntos, y mucho se debe precisamente a la disminución bastante pronunciada en la dimensión de necesidades humanas básicas. En esta dimensión capturamos variables que tienen que ver con la nutrición y cuidados médicos básicos. Aquí se inserta la mortalidad, por ejemplo, por enfermedades infecciosas, ¿no? También aquí está la mortalidad por COVID, pero también otro tipo de variables que tienen que ver con la mortalidad y que sin duda estuvieron afectadas por la pandemia de manera indirecta, al menos, que es la razón de muerte materna y la mortalidad infantil. También en esta dimensión se capturan variables que tienen que ver con servicios públicos como agua y saneamiento, las características de la vivienda y seguridad personal. Menciono esto porque precisamente en 2018 estimábamos que el puntaje en necesidades humanas básicas para Sonora se encontraba en 81.9 puntos, casi 82 puntos, es decir, tenían un desempeño pues bastante consolidado o bastante competitivo, y empieza a haber una disminución importante de 2 puntos o casi de 2 puntos para 2019, y ya en los años de pandemia se viene absolutamente abajo, ¿no? El puntaje que estimamos para esta dimensión para Sonora es de 69.5, es más de 10 puntos lo que se perdió durante los años de pandemia para esta entidad. Sí, Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos? ¿Qué estado de la República en este lapso de 2015 a 2021 ha ido teniendo un progreso en sus números? Es decir, algún buen ejemplo. Veo que la Ciudad de México siempre ha estado en primer lugar, salvo en 2020 que cayó al segundo junto con Nuevo León, que Nuevo León se ha sostenido en el segundo lugar casi permanentemente y bueno, cayó al tercero en el 2021. Veo que Aguascalientes se mantiene desde el 2018 en los primeros 3 lugares. En los primeros 3 lugares, está en segundo lugar en este momento. ¿Qué estado de la República ha tenido el mayor progreso en este índice? Sí, precisamente, bueno, la Ciudad de México hoy, en la edición de 2021, se coloca en la primera posición con 73.1 puntos. Esto tiene que ver sobre todo con la infraestructura con la que se cuenta, ¿no? Una de las diferencias que notamos, y que de hecho es parte de nuestras recomendaciones, que se tiene que atender la desigualdad regional, sobre todo en variables que tienen que ver con la educación pública. Al ser la educación una materia centralizada, ¿no? Y sobre todo, pues sí, controlada o administrada al menos por el gobierno federal en su mayoría, se tiende a beneficiar muchísimo a la Ciudad de México por ser como esta gran urbe, pero no nos podemos, o sea, las personas no tendrían por qué aspirar a migrar a la Ciudad de México para tener acceso precisamente a educación, ¿no? Entonces eso como una anotación, y es una de las cosas que sí le benefician o se distingue por ese tipo de variables, ¿no? Creo que el caso de Aguascalientes, la verdad es bien interesante. En términos de PIB per cápita se coloca en la posición 8 de 32. Sin embargo, para esta edición precisamente se posiciona en términos de progreso social en la posición 2 con 71.5 puntos, ¿no? Algo que ha hecho bastante bien, que incluso gana puntos o tiene una ligera mejora entre 2020 y 2021, Aguascalientes, casi de 0.78 puntos, no es mucho, pero vaya, se coloca como parte de las entidades que al menos no pierden, logran romper como con esa inercia mucho provocado por la pandemia. Y es precisamente porque en términos de las necesidades humanas básicas y de la nutrición y los cuidados médicos bajos, logra no estar tan afectada por la pandemia, ¿no? Tiene una razón de muerte relativamente baja en comparación con las demás entidades, y también, por ejemplo, la mortalidad por enfermedades infecciosas de 160.6 por cada 100,000 habitantes,
se posiciona en el lugar 9. Es decir, no tiene un desempeño espectacular, pero sí esperado, ¿no? Sí, Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos? ¿Dónde podemos encontrar este estudio completo? Claro, toda la información la pueden encontrar en mexicocomovamos.mx y en todas nuestras redes sociales estamos como México Cómo Vamos. Muchas gracias, Katia. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto. Reporte 100.